El cazador y el oso con rabia. Johnny era un veterano retirado, condecorado con honores. Sirvió en el ejército durante 15 años, hasta que una lesión en la espalda lo obligó a retirarse. Abrumado por la vida que tuvo, atormentado por los terribles recuerdos de su pasado, decidió alejarse de las personas. Por eso mismo, aprovechó uno de los terrenos que le pertenecían a su familia para vivir bastante apartado de todo. Construyó una cabaña en medio del bosque y se hizo autosuficiente. Conseguía su comida y agua, todo lo que necesitara, alejado del mundo. Esto era conveniente para John, que siempre había sido un hombre muy fuerte. No se enfermaba con frecuencia, por lo que no necesitaba un doctor. Él pasaba sus días recolectando comida, construyendo su nuevo hogar. Aquello fue una experiencia maravillosa y nueva para John. El ejército lo había preparado para vivir a la intemperie, sobrevivir en las condiciones más adversas. Pero esto era un tanto distinto, y era un reto en toda regla, lo cual para John era necesario, ya que mantenía su cabeza ocupada. De otra forma, se sentiría abrumado, sobrecargado, con un peso insoportable. Así estuvo durante largos años, sanando poco a poco, hasta que un día sintió la necesidad de hablar con alguien. Ya no quería estar solo. Así que se dirigió al pueblo, que estaba a unos kilómetros de donde él se encontraba. Lo primero que hizo fue buscar al barbero. Después de todo, John, en los años en la intemperie solo, había descuidado su apariencia. Su cabello era largo y su barba abundante. Por eso un corte le vino de maravilla. Compró ropa nueva y aprovechó para vender las pieles de los animales que había cazado. Después se fue a un restaurante y se tomó un rico pan dulce con café, algo que le había hecho falta en sus largos días en el bosque. Caminó por un rato, notando la mirada curiosa de las personas del lugar, aunque más que curiosidad, algunos parecían molestos. Eso puso de nervios a John, así que se dirigió al parque, donde habían pocas personas. Estando ahí, escuchó a dos hombres mayores hablando. Su conversación era de lo más interesante y alarmante. Según parece, algo peligroso estaba rondando el pueblo. John escuchaba con atención. Sí, esto es algo terrible, Jeff. Ha habido otro desaparecido, el joven Paul, el herrero. Su esposa lo reportó esta mañana. Oh, Bill, eso es terrible. No se sabe quién fue. ¿Hay algún sospechoso? No sabemos quién está haciendo todo esto. Ya son demasiados desaparecidos. La semana pasada fue la camarera Julia. Pobrecita, tenía un brillante futuro por delante. Una desgracia, una desgracia. Para John esto eran nuevas noticias. Algo terrible y muy alarmante estaba sucediendo. Alguien estaba cazando a las personas del pueblo. Las autoridades ya estaban en ello, pero al no descubrir al culpable, eso tenía a todos alarmados y las personas ya estaban comenzando a tomar el asunto entre sus manos. Crearon patrullas y vigilaban todo el lugar, interceptando a cualquiera que parezca sospechoso. Y sí, John fue uno de esos. Antes de que el desagradable encuentro sucediera, John tenía pensado echar una mano. Quería ayudar. Sabía que su conocimiento en tácticas y combate y muchas otras cosas que aprendió en el ejército serían de gran utilidad. Lo que el pobre no sabía es que él sería uno de los principales sospechosos. La gente no pudo evitar mirarlo mal. Toda su apariencia y su aspecto intimidante lo marcó de inmediato como un posible agresor. Así que lo capturaron y lo llevaron con las autoridades. Aunque bueno, llamarlo capturar es una exageración. Simplemente lo rodearon y lo llevaron allá. Aquello pareció una escena repetida de esa espectacular película de Rambo. Los oficiales arrogantes se metían con John, le hacían preguntas de manera agresiva y muy mal educada. Pronto John se dio cuenta que sería una molestia quedarse en el pueblo y apenas fue libre, se alejó de todos, pero se sentía mal dándoles la espalda y no ayudándolos. Así que regresó a su cabaña, tomó su equipo
y se dispuso a investigar. Estuvo caminando alrededor del bosque y del pueblo durante varios días, oculto. John era experto en camuflaje, así que nadie lo descubrió. Él peinaba toda el área buscando al culpable. ¿Y cuál fue su sorpresa al descubrir que era un animal? Un oso, que no se comportaba como debía. Este era diferente, demasiado inteligente, cauteloso y errático. Atacaba de noche, en sigilo. John lo observaba escondido entre los árboles con sus binoculares y vio con horror cómo este animal se metía en una de las casas a través de la ventana y después salía con su víctima en el hocico. No se escuchó ningún grito, ningún sonido que delatara el ataque atroz. El animal simplemente salió y se metió al bosque, sin dar más muestras de su presencia, sin dejar a ningún testigo. John se sintió increíblemente frustrado. Estando tan lejos no pudo ayudar, pero al menos daría caza al animal y acabaría con él. De nuevo, algo sorprendió a John. El oso no había dejado huellas o un rastro que pudiera seguirse con facilidad. Todo el terreno estaba desordenado, como si intencionalmente el animal hubiera cubierto su rastro. ¿Cómo era esto posible? Los animales no actuaban de esa forma. Lo bueno es que John era un cazador experto. Su tiempo en el ejército y los años viviendo solo lo habían curtido y conocía algunos trucos que le sirvieron para rastrear al animal. Le tomó unas horas encontrar su guarida, una especie de cueva profunda en el bosque. El sonido de carne siendo desgarrada y huesos triturados fueron una advertencia y un presagio de lo que estaba por delante. John no era estúpido, iba bien preparado, tenía su arma y su machete. Aún así, no quería entrar al territorio del oso, a sabiendas de que la piel del oso es gruesa y si erraba algún disparo, posiblemente él se convertiría en otra víctima del animal. Así que se ocultó en unos arbustos y simplemente esperó. De nuevo fueron largas horas de espera. Al principio escuchaba cómo el animal se alimentaba, después silencio. A John le sorprendía que nada más perturbara la quietud del bosque. No se escuchaba a los pájaros o algún otro animal. Todo estaba en calma y en silencio. Y fue gracias a eso que pudo escucharlo en el último momento. Justo detrás de él, a 2 metros de distancia, algo se movía con extremo sigilo. Cuando John se dio la vuelta, se encontró cara a cara con la bestia. Era un oso grizzly, aunque más pequeño que uno normal. Le faltaban mechones de pelo, como si este se le estuviera cayendo. Sus ojos estaban enrojecidos y de su boca salía espuma. El animal simplemente lo miraba, mostrando los dientes. John no tenía que ser un médico para darse cuenta que este oso no se encontraba bien. Su aspecto sin duda era muy similar a otros animales que él había visto antes. Lo más seguro es que tuviera rabia. Además de eso, John estaba muy confundido con esta situación. ¿Cómo es posible que se le hubiera acercado tanto sin que él se diera cuenta? La pelea comenzó entre John y el oso con rabia. Solo su entrenamiento permitió que John pudiera plantar cara. Aquel oso era extremadamente veloz y fiero, inteligente. Atacaba como un rayo y luego se retiraba, aprovechaba el terreno que lo rodeaba y se mantenía alejado del hacha y el arma de John, como si entendiera que eso podía hacerle daño. El oso no rugía, solamente le mostraba los dientes. Cortes se iban dejando en las piernas y los brazos de John, mientras que él apenas si le daba algunas heridas superficiales a la gruesa piel del oso. El combate se estaba alargando y John se estaba agotando. Tenía que hacer algo, tenía que terminar esto ya. Así que hizo un movimiento intrépido, se lanzó hacia adelante y apoyó el arma directamente al frente del animal y disparó. En esta ocasión tuvo éxito, hirió de gravedad al animal. El líquido vital se esparcía por todas partes y John tomó la delantera.
Mientras la pelea se llevaba a cabo, un pensamiento cruzaba por su mente. La criatura delante de él tal vez no era un animal, sino algo más. Su manera de pelear y de moverse no eran correspondientes a las de un oso. Por suerte para él, este pensamiento no lo distrajo y consiguió dar más tiros certeros, y por fin el animal cayó. Sin embargo, el animal no estaba terminado. John tenía que dar el golpe final, pero ya no tenía munición, así que tenía que hacerlo de frente, utilizando su hacha. John dudaba. No quería acercarse a aquel animal que era tan impredecible y peligroso, ya que podría estar fingiendo. Y como si el oso pudiera leer el pensamiento, atacó a John de repente, embistiéndolo. El agotamiento por fin había mermado a John y este salió volando hacia atrás, cayendo dentro de la cueva del oso. Aquel lugar estaba en completa oscuridad. Era espantoso. No solamente había un aroma podrido por todas partes, lleno de pedazos de carne y excrementos, y sepa qué tanto más, sino que también se respiraba algo diferente. Una sensación helada atravesaba el cuerpo de John y se encontró rodeado de huesos de todas las víctimas del oso. John no tuvo mucho tiempo para pensar en lo que veía. Tenía que prepararse porque de seguro el oso vendría tras él. Pero este no apareció. Cuando John salió de la cueva, lo encontró. Parecía que lo estaba esperando, sentado sobre sus nalgas, con sus arpas apoyadas en su regazo. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en John. John lo supo al instante. Este animal ya no estaba vivo, había perecido. Le dio varias vueltas revisando que este fuera el caso y no otra trampa. Buscó una rama de un árbol con la que pinchó el cuerpo del animal, pero este no reaccionó. Aquello era de lo más extraño. ¿Por qué? ¿Por qué el oso lo estaría esperando afuera, sentado de esa forma? John estaba en un dilema. No quería acercarse, pero sabía que debía de terminar el trabajo. Así que, armándose de valor, tomó su hacha y voló la cabeza del animal. Únicamente cuando el cuerpo y la cabeza estuvieron separados, John pudo calmarse. Tomó la cabeza y se dirigió al pueblo. En su camino, John pensaba, ¿qué era este animal? ¿Por qué se comportaba así? ¿Por qué sentía esta terrible sensación de horror? La gente del pueblo no recibió a John como era de esperarse. No entendían que acababa de salvarlos, que era su héroe. Sin embargo, después de que se hicieran unas investigaciones y se encontrara la cueva del oso, pronto entendieron que John era su salvador y se había encargado del monstruo que los había estado torturando. Los médicos veterinarios expertos revisaron el cuerpo del animal y en efecto, este tenía rabia, tal y como John había sospechado. Por eso mismo John tuvo que ser llevado al hospital para recibir un tratamiento, ya que había recibido muchas heridas del oso. John dejó de vivir aislado, ya había tenido suficiente y comenzó a ser parte de la comunidad. La gente del pueblo ahora lo recibía con los brazos abiertos y esto fue algo dichoso para John, que ahora tenía mucha gente que se preocupaba por él. Lo trataban con respeto y calidez. Algo que a John no le pareció fue la decisión que la gente del pueblo tomó. Disecaron el cuerpo del animal, cosieron la cabeza al cuerpo y lo pusieron de exhibición en el museo del pueblo. Ellos decían que era un recordatorio de los horrores del bosque. John encontró la felicidad en este pueblo. Sin embargo, la duda siempre se le quedó en su cabeza, que era ese animal que había enfrentado, ya que a él no le cabía duda que aquello no era un oso, sino algo más. John, por precaución, de vez en cuando iba al museo y miraba a la bestia, y siempre que cruzaba la vista con el oso, no podía evitar sentir un profundo escalofrío. Una historia escalofriante de los peligros que hay en el bosque y que son bastante reales. Gracias por escuchar. Yo soy Darferos y si tienes una historia que quieras compartir, puedes hacerlo en el correo de la descripción
o en los comentarios. Hasta pronto.